Iglesia, Dios te bendiga. Qué gusto es para mí poder llegar a tu casa, a tu familia, al entorno donde tú te mueves, para poder compartir contigo una palabra de parte del Señor. Quiero en este día donde vamos a participar en el servicio de la Santa Comunión, quiero compartir contigo una palabra que nos puede llevar a reflexionar y que nos puede motivar al cambio. Entonces quiero alentarte a que puedas escuchar solo por unos minutos este mensaje que seguramente será de aliento y de motivación para tu vida, para que juntos tú y yo podamos trabajar sobre cosas que se despiertan en nuestro corazón, que a veces no las medimos, no las entendemos, no las pesamos como tal y por ende caemos en errores casi diabólicos que terminarán apagando nuestra posición en Cristo. Por eso quiero alentarte a leer conmigo un texto en la palabra del Señor que se encuentra en el primer libro del profeta Samuel. El primer libro del profeta Samuel, en el capítulo 18. A partir del verso 6 se menciona como título, algunas Biblias tienen como títulos: Saúl tiene celos de David. Quiero mencionarte solamente un par de versículos. El verso 6 dice: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Quiero que entiendas esto que está muy interesante. La palabra de Dios nos sitúa en un acontecimiento extraordinario. La Biblia dice que David sale al frente de batalla siendo un tierno muchacho sin experiencia previa de la guerra militar. Sale al frente de batalla enardecido por la amenaza latente de un gran soldado filisteo que arremetía verbalmente contra Israel, amenazando y jurando por sus dioses que iba a matar a todo el pueblo de Israel. David, frente a aquella amenaza, enardece su corazón, levanta una voz y declara que él podía vencer al gigante. Nadie ponía su esperanza en David, puesto que era un tierno muchacho, delicado, el hijo menor de una familia, pastor de ovejas, sin ninguna entrenamiento, adiestramiento en la batalla, en la guerra militar. Sin embargo, él persevera en sus dichos y dice: yo sé que Dios está conmigo y que voy a vencer. El asunto es que David sale al campo de batalla con su honda, cargando unas cuantas piedras, cargó la piedra en la honda y certeramente derribó a aquel gigante. La palabra de Dios dice que no terminó solo con la caída del gigante, sino que David se apresuró hasta subirse casi encima de aquel gran hombre como lo era Goliat, tomando la espada de Goliat y levantándola con todas sus fuerzas, le cortó la cabeza al gigante. Eso trajo una algarabía para el pueblo de Israel y confusión para los filisteos. Los filisteos, al ver que su gran guerrero había perdido en el campo de batalla, retrocedieron huyendo, y los israelitas tomaron sus armas y se abalanzaron contra los filisteos, ganando la batalla y haciéndolos retroceder. La palabra del Señor dice que frente a tremendo evento y todos en euforia y alegría llegaron a la tierra de Israel felices de haber vencido contra los filisteos. Pero de pronto las mujeres de la ciudad, como era habitual en los campos de batalla y cuando Israel ganaba la batalla, ellas salían a celebrar a sus hombres y a festejar que aquellos hombres habían traído honra y habían traído victorias al pueblo. Entonces las mujeres tomaron, dice la Biblia, de todas las ciudades de Israel, tomando sus panderos, salieron a celebrar y entonaban un cántico, y en el cántico decían que David mató a 10,000.
mientras que Saúl mató a miles. Y esto, dice la Biblia, causó un escozor en el corazón de Saúl. Y quiero leértelo porque recordar estas palabras creo que está interesante recordarlo. En el verso 8 dice: y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho, y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no les falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aquel cántico enardeció, confundió el corazón del rey, a tal punto que desde ese momento se provocó una herida emocional en el rey y dejó de mirar con agrado a aquel tierno muchacho que había conducido a Israel a la batalla. A partir de ese momento, en el verso 9 dice la Biblia que nunca más Saúl miró con agrado a David. Quiero que trates de entender algo. La Biblia dice que David tenía celo y pasión por los asuntos de Dios. Eso fue lo que motivó el accionar de esta manera. Pero se desató celo en el corazón del rey. Aquel rey que gozaba de una posición jerárquica mucho y muy por encima de las demás personas, tuvo celos de un muchacho que estaba siendo promocionado y victoriado por su pueblo. ¿Qué pasa en el corazón de los hombres cuando Dios está enalteciendo el valor de la persona, la excelencia de su trabajo, su disposición, su carácter, su fidelidad? Todos estos atributos los tenía David. David los puso en conjunto y salió al campo de batalla a otorgarle a Israel una victoria. La gente celebró aquella victoria, pero Saúl se enojó por aquellos dichos. El corazón del rey se llenó de oscuridad, de celos y de envidia, desatando un malestar en su corazón al punto tal que la Biblia dice: nunca más, y escuche esto, nunca más Saúl miró con agrado a David. Los pocos minutos, las pocas horas que David había logrado conquistar el corazón de Saúl, o mejor dicho, que Saúl miró con agrado a David, fueron escasos minutos, escasas horas. Pero cuando el corazón del rey se hirió, nunca más miró con agrado Saúl, nunca más miró con agrado a David. Y desde ese momento empezó a desarrollarse en el corazón de Saúl una motivación tan siniestra y tan oscura al punto de querer matarlo, y que cuando tuvo la ocasión y la oportunidad, en más de una vez intentó hacerlo. Intentó con sus manos matar a aquel joven muchacho a quien Dios estaba promocionando. Quiero que trates de entender algo. Cuando una persona actúa con excelencia, actúa con pasión, actúa con determinación y con fervor por los asuntos de Dios, es normal que al mostrar excelencia frente a esta tarea, algo suceda. Dios empiece a promocionarlo, Dios empiece a levantarlo, algo empieza a suceder sobre la persona, porque es imposible que alguien actúe con pasión frente a Dios y Dios quede de brazos cruzados. El problema es qué nos pasa a nosotros, los demás mortales, frente a la promoción que Dios está haciendo con una persona que decidió obrar en excelencia. Hay un contraste, o mejor dicho, dos versículos que son contrarios el uno al otro frente a esta posición. Mientras que Saúl, cuando David aparece en escena, se llena de celos y nunca más miró con agrado Saúl a David. Dice la Biblia en el libro de Juan, y yo lo tengo anotado, Juan capítulo 3, el verso 30, dice, Juan el Bautista está hablando y dice: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Mire el contraste y la opuesta diferencia entre los textos. Mientras que Saúl no aceptó la promoción de David, Juan aceptó la promoción de Jesús, declarando a sí mismo que era necesario que Él menguara. Hay algo que se despierta en el corazón de los hombres: celos, envidias,
malas motivaciones, cosas que operan oscuramente en el corazón de los hombres y nos encendemos frente a lo bien que le está yendo al otro. Quiero que entiendas algo y vuelvo a repetir lo que te dije al principio. Cuando una persona actúa con excelencia frente a planes y propósitos que Dios determinó para su vida, es imposible que Dios se quede de brazos cruzados y no promueva la vida de esta persona. Cuando una persona actúa con pasión, con dedicación y pone toda su excelencia al servicio de lo que Dios requiere, Dios lo va a exaltar y Dios lo va a levantar. Esa es una matemática que es imposible de quebrar. Eso es algo que inevitablemente va a suceder. El problema no es ese. El problema es qué hacemos el resto de los mortales frente a la promoción de una persona que decidió hacer bien las cosas delante de Dios. Allí surgen los conflictos, surgen los problemas, los celos y las envidias. Y tú y yo necesitamos actuar frente a esta situación. Te doy un texto para leer en casa. Eclesiastés capítulo 4, versículo 4. Léelo en tus ratos libres y trata de entender que el trabajo duro y la excelencia siempre han despertado la envidia de los hombres, siempre han despertado el celo de los hombres. Me gusta Juan, porque Juan, frente a la misma posibilidad de todos los mortales de tener celos y envidia frente a hombres que estaban siendo promocionados por Dios, él dijo de Jesús: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Es necesario. Mira, cuando tú entiendes el propósito que Dios tiene contigo y el propósito que Dios tiene con la otra persona, tú no caes en cuentos de celos y envidias, porque tú sabes que es necesario la promoción en algunos por causa del propósito. Es necesario la promoción y el radio de influencia cambia frente al propósito que Dios tiene con algunas personas. Quiero enseñarte una palabra técnica que yo aprendí en estos días. Algo que la ciencia le ha llamado motivación contributiva. ¿Sabes qué significa motivación contributiva? Es ver que otros se desarrollan y encontrar placer en ello. Te lo vuelvo a repetir. Motivación contributiva es ver que otros se desarrollan y encontrar placer en ellos. Mira, cuando los que están alrededor tuyo empiezan a crecer, Dios los empieza a bendecir, Dios les empieza a dar lo que por años no tuvieron y les llegó el momento de su promoción, de su bendición y empiezan a crecer. Hay algo que se desarrolla en el corazón de los hombres y que puede ser envidia, pero hay algo muy lindo que también ocurre en el corazón de algunos y se llama motivación contributiva. Es cuando tú eres motivado por lo que está sucediendo en personas alrededor tuyo, cuando tú eres alentado y algo ocurre dentro tuyo frente a ver que otros están siendo exaltados por Dios en este momento, cuando otros alcanzan lo que por años han venido necesitando, esperando y queriendo recibir o ver en este tiempo. Vuelvo a decírtelo como la ciencia lo ha llamado, motivación contributiva. Es ver que otros se desarrollan y encontrar placer en ello. Es más fácil despertar celos, es más fácil y más común, es el camino más rápido despertar envidias y celos, tener broncas frente a la motivación, frente a la exaltación de otros. Es más fácil desarrollar en nosotros ciertas sospechas frente a la promoción de otros que tener esto que la ciencia le ha llamado motivación contributiva. Cuando tú tienes una motivación contributiva, a mí me gusta Juan el Bautista está hablando de Jesús y dice, es necesario que Él crezca y que yo mengüe.
Es necesario, por causa del propósito, que él empiece a crecer. Es necesario que por causa del llamado que Dios tiene con su vida y los planes eternos que Dios disparó sobre esta persona, es necesario la promoción inmediata de esa persona. Porque Dios no me llamó a eso a mí. Dios no me necesita a mí en ese lugar. Pero porque Dios lo llamó a él, a ese lugar, es necesario que él salga de los niveles en los que nos encontramos y que sea promocionado. ¿Cuántos de ustedes se alegran frente a la promoción de otros? ¿Cuántos de nosotros nos alegramos y realmente sentimos placer y una ferviente motivación en el corazón frente a las promociones que Dios está trayendo con otros? Si ese no es tu caso, si en lugar de sentir motivación y placer frente al buen desempeño de los demás, frente a las promociones que Dios está haciendo con otros, si en lugar de sentir placer y bienestar, tú sientes celos y envidias, hay cosas que tú no estás entendiendo. Hay cosas que tú no estás comprendiendo. Y lo primero que no estamos entendiendo es nuestro propósito y el propósito que Dios tiene con otros. Porque cuando tú entiendas que la promoción que Dios está trayendo en otros corresponde al propósito que Dios tiene con ellos, hay cosas en ti que van a empezar a desaparecer, a menguar y a retroceder en tu vida. Pero cuando no entendemos el propósito, cuando no entendemos el plan que Dios tiene conmigo y el plan que Dios tiene con el otro, caemos en envidias, en celos. Dice la palabra de Dios que la primer muerte que acontece allá en el libro de Génesis se lo hizo por celos y envidia. Mira cómo la mala motivación del corazón puede desatar muerte y cómo una buena motivación del corazón te puede librar de caer en asesinatos o muertes tempranas, sencillamente porque has entendido que es necesario que Dios promueva a algunos por causa del propósito y el llamado, por causa del servicio y la excelencia, por causa de la disposición, por causa de lo que ellos están haciendo frente a lo que tú estás haciendo. Hay gente que sencillamente ha desarrollado envidias desde la cómoda, desde el sillón de su living. No mueven un dedo, no hacen absolutamente nada para alcanzar promociones, no quieren, no persiguen ningún tipo de excelencia frente a la tarea encomendada para siquiera ser promocionados. Sin embargo, cuando otros empiezan a escalar, en ellos se dispara el celo, el odio y la envidia. Hay cosas de las que no se tratan, de las que no se hablan. Aún dentro de las iglesias existen estas cosas. Aún dentro del pueblo de Dios existe gente que no está conforme con la promoción de otros. Y dicen, quizás no públicamente, pero para sus adentros, dicen, ¿por qué a este sí y a mí no? ¿Por qué a este le va así y a mí no me va igual? ¿Por qué este lo logró y yo no pude lograrlo? Vuelvo a decirte, una motivación contributiva es esto, es ver que otros se desarrollan y encontrar placer en ello. Si lo que le está sucediendo a tu hermano, que sea bueno, que esté cambiando sus niveles, que esté mejorando sus posiciones, que esté creciendo de niveles, sus influencias son otras. Si eso a ti te está motivando y está encendiendo tu corazón, si a ti eso te despierta placer y alegría, tú estás en la vía correcta, tú estás en el sendero correcto. Hay gente que dice, yo no soy envidioso. Gracias a Dios, Dios a mí no me hizo envidioso. Yo no tengo envidia de nadie. Hay gente que dice eso, pero en la realidad muestra otra idea. En realidad sí muestran celos, sí muestran envidias, sí se quejan frente a Dios por la posición de su hermano frente a la posición que ellos tienen. Tenemos que rever cuestiones, tenemos que considerar si todavía tu corazón tiembla
si todavía tu corazón se enardece en celos y envidia frente a lo bueno que le está pasando a tu hermano, tú tienes que ir a la cruz, tú tienes que ir a Dios, tú tienes que pedir perdón, renunciar a eso. Porque en la lista de las personas que se van a salvar y de aquellas que no lo van a lograr, los envidiosos no van a entrar. Necesitamos en nuestro corazón actuar con prontitud y pregúntate, ¿qué me está pasando a mí frente a la promoción de otros? ¿Qué le sucede a mi corazón? ¿Qué pasa dentro mío cuando otros están siendo promovidos? Los científicos, la ciencia ha aportado datos muy significativos y dice que una de las cosas que le sucede a la persona con celos y envidias son estados mentales cerrados, no le permite incorporar dentro suyo el progreso, el avance, no pueden conectar con una buena idea que los lleve a avanzar o a lograr buenos resultados, porque ellos están bloqueados frente al sentimiento que han desarrollado por la persona que se está promoviendo. No sé si entiendes esto. Si hay algo que ha generado la envidia y los celos en la persona que los tiene, es que se bloquea la posibilidad de conectar con una buena idea. ¿Por qué? Porque estamos envueltos en celos y envidias y no vienen sobre nosotros buenas ideas que nos permitan promocionarnos, sino que más bien nos estancan, nos detienen, entre otras cuestiones que suceden en la persona que está pasando por esta situación. Por eso quiero alentarte en el corazón, quiero hablarle a tu espíritu. Si tú sientes frente a la promoción de otros que la bronca, el recelo, la envidia y los celos se forman dentro tuyo, hay estados a los que necesitamos renunciar. Hay situaciones que necesitamos remover de nosotros para poder avanzar con seriedad frente a lo que Dios ha determinado para nuestras vidas. Por eso, antes de participar de la Santa Comunión, quiero alentarte y quiero motivarte a que puedas rever esto en tu corazón. Porque yo sé que tú responsablemente has renunciado a pecados groseros, has renunciado a situaciones de vida que te delataban frente a los demás, que no estabas bien delante de Dios. Y hay gente que ha cambiado abruptamente de vida porque sinceramente decidió servir a Dios. Y eso es bueno. Le hemos prestado atención a muchas cosas malas que Dios denuncia como malas, y por agradar a Dios nos hemos apartado de lo malo. Pero hay pequeñas cuestiones con las que no hemos lidiado todavía, como por ejemplo los celos y las envidias. Tienes que lidiar. Pregúntate, ¿qué me pasa a mí frente a la promoción de mi hermano? ¿Qué me pasa a mí cuando Dios decide bendecir a mi hermano? Y entonces vas a poder lidiar con este enorme problema que ha terminado apagando la fe de muchos y llevándolos al mismo infierno. Yo te aliento a que juntos podamos renunciar a esto, ser libre de esto, levantarnos en la libertad que Dios nos ha dado y creer. Necesitamos creer. Por eso quiero orar por ti y quiero alentarte a que juntos podamos ser libres de este problema que acecha el corazón de los hombres y que no los ha dejado conectar con buenas ideas para ellos también ser promocionados. Quiero orar por ti. Quiero que juntos podamos orar y decirle a Dios: no soy envidioso, no caeré en las trampas del enemigo, y si lo soy, renuncio a ello. Y a partir de entonces me voy a alegrar, me voy a regocijar frente a las promociones que mis hermanos están recibiendo. Porque yo sé que un día Dios promocionará mi vida, que yo también me levantaré, que yo también veré la gloria de Dios en mí, que las cosas van a cambiar para mí y para mi casa también. Así que te aliento que podamos orar juntos. Allí donde estás,
Cierra tus ojos por un momento, oramos por esta palabra y luego vamos a participar en el servicio de la Santa Comunión. Cierra tus ojos conmigo, inclina tu cabeza y oramos. Padre, en el nombre maravilloso de Jesucristo, hemos escuchado tu palabra, hemos entendido estas palabras, decidimos cambiar, así como le hemos prestado atención a grandes problemas que dominaban nuestra vida y de a poco las hemos ido cambiando, las hemos ido desarraigando de nuestro corazón y de nuestra conducta. Hoy también enfrentamos a este pequeño gran gigante llamado celo o envidia. Señor Jesús, vamos contra esto. Declaramos, oh Dios, que somos hijos de Dios y que por cuanto somos hijos de Dios, el maligno no tiene derecho legal sobre nuestras vidas. Renunciamos al diablo y a sus demonios. Removemos dentro de nosotros todo celo, toda envidia y todo lo que se levanta en el corazón nuestro frente a la promoción de nuestros hermanos. Todo lo que no sea bueno, todo lo que no provenga de Dios, hoy renunciamos a ello y le ordenamos salir de nuestro corazón. Declaramos que a partir de este momento nuestro corazón se sana, que somos libres, que entendemos cuál es nuestro propósito y cuál es el propósito que Dios tiene con mi hermano. Y por eso declaro en esta hora, en el nombre poderoso de Jesucristo, que somos libres de todo avance del infierno, que somos libres de todo plan del diablo que intente dominar nuestra mente y nuestro corazón. Declaramos en el nombre de Cristo que nos gobierna el Espíritu de Dios, que somos libres en el nombre de Jesús y que avanzaremos en victoria, aguardando nuestra promoción y nuestro crecimiento. Señor Jesús, yo bendigo a la iglesia que ha escuchado este mensaje y declaro que vamos a trabajar sobre esto hasta vencer a este enemigo, creyendo y confiando que si Dios es con nosotros, entonces Dios peleará por nosotros para que seamos libres para siempre. Bendigo a los que me escuchan, bendigo a todos los que han oído este mensaje y declaro sobre ellos el bien y el poder del Señor en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias te doy, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero alentarte con estas palabras a que puedas descubrir en tu corazón aquellas malas motivaciones y luches contra eso, para que podamos ser libres delante de Dios y ser el depósito de la presencia de Dios como Dios lo ha planeado desde el principio. Te aliento a que juntos podamos cambiar. Te aliento a que juntos podamos rever situaciones que están arraigadas en el corazón y podamos cambiar. Si tú lo has hecho y lo has hecho con fe, yo sé que Dios ha escuchado tu oración y que Dios está pronto a contestar tu oración y que pronto seremos libres y estaremos gozosos frente a la promoción de otros. Y si a otros les va bien, a nosotros también nos irá bien. Te aliento con esta palabra en el nombre de Jesús. Ahora te invito a que juntos podamos participar en el servicio de la Santa Comunión. Para ello, alíñate con Dios. Para ello, arregla tu situación con Dios, para que juntos podamos recibir de Dios este pacto y estas promesas que acompañan a este pacto. Te aliento a que juntos podamos participar en el servicio de la Santa Comunión. Y para ello vamos a leer un texto en la Biblia, que es el que siempre usamos para esta ocasión. En el primer libro a los Corintios, en el capítulo 11, el apóstol Pablo habla y dice lo siguiente. En el verso 23 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis
en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cada vez que usted y yo participamos en el servicio de la Santa Comunión, hay algo que sucede en la esfera espiritual, hay algo que acontece. Más abajo, en textos que no hemos leído, dice que la mano de Dios se mueve en juicio, y me atrevo a decir a favor de los que participan en el servicio de la Santa Comunión y lo hacen entendiendo el cuerpo de Cristo. Tienes que entender tu posición, tienes que entender cuál es tu situación actual. No lo hagas deliberadamente, sino más bien entiende que este pacto representa el cuerpo de Jesús en la cruz y la sangre derramada por nuestros delitos y pecados. Por eso allí donde estás, vamos a orar, vamos a participar y vamos a orar. Por eso muchos de ustedes están reunidos en casa, están reunidos en familia y juntos están participando de este servicio. Así que lo hagamos con temor, con reverencia y en agradecimiento a lo que Dios ha hecho por nosotros. Te pido que inclines tu cabeza, vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias en esta hora, porque un día decidiste enviar a Jesús a la cruz, y así lo dice tu palabra, que tú decidiste someterlo a padecimientos. Él se entregó, Él fue a la cruz, murió por nuestros delitos y pecados. Por sus llagas fuimos curados. Bastó el precio en la cruz del Calvario para que seamos libres y libres para siempre. Señor Jesús, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesucristo, participamos de este pacto, entramos en acuerdos contigo, te pedimos perdón por nuestros pecados, te pedimos perdón por los pecados de la mente, por los pecados del corazón, por los pecados voluntarios que cometemos y aún por aquellos pecados que nos son ocultos y que practicamos de forma involuntaria, no entendiendo que ofenden a Dios. Te pedimos perdón por alejarnos y caminar lejos de ti. Te pedimos perdón por las motivaciones de nuestro corazón, las que quizás nadie ve, pero se encienden en nuestro corazón, apagando nuestra posibilidad de avance y de crecimiento. Te pido perdón, Señor, si hemos desarrollado celos y envidias amargas frente a la promoción que tú estás haciendo con hombres y mujeres que te sirven con excelencia. Señor Jesús, desarraigamos de nuestro corazón el mal, renunciamos al diablo y a sus demonios, declarando que no tienen derecho sobre nosotros porque somos hijos de Dios. Señor, te doy gracias porque Jesús murió en la cruz, porque entregó su cuerpo por nosotros y hoy estamos celebrando aquel pacto que nos reconcilió con el Padre. Gracias te damos, Jesús, porque un día decidiste dejar la gloria, caminar entre los hombres y morir en aquella cruz, y te damos gracias por eso. En el nombre de Jesús participamos de esta Santa Comunión, declarando que somos parte y miembro activo del cuerpo de Jesucristo y nadie nos podrá arrancar de tu mano. Gracias te damos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú tienes en tu casa una porción de pan, puedes tomarla y puedes participar juntamente con nosotros. Por favor, puedes participar con los tuyos, con los que están en casa, hacerlos parte de este pacto. Participemos. La palabra del Señor también dice que Jesús tomó una copa de vino y habiendo dado gracias dijo: tomad, bebed, esta es mi sangre, la que por ustedes está siendo derramada. Oramos. Señor Jesús, te damos gracias por tu sangre derramada.
Te damos gracias porque por medio de ella hemos sido reconciliados y reconocidos como hijos de Dios. Te damos gracias porque la sangre de Cristo ha limpiado nuestros pecados, ha removido sentencias, ha pagado el precio, nos rescató de la oscuridad y nos trasladó a la luz, trajo sobre nosotros libertad y bendición. Te doy gracias porque es la sangre la que nos recuerda que somos hijos y se formó un vínculo de filiación. Somos hijos y Dios es nuestro Padre. Y te damos gracias porque la sangre ha logrado, la sangre de Jesús ha logrado lo que nada más, nadie más pudo lograr en esta vida: cambiar nuestro presente y nuestro futuro y hacer que olvidemos nuestro pasado. Señor, te doy gracias por la sangre. Te doy gracias porque una gota de tu sangre es suficiente para anular los decretos en contra y para llevarnos o trasladarnos a tiempos de libertad. Te doy gracias, oh Dios, por tu sangre. Te doy gracias por el perdón de nuestros pecados y por la limpieza de nuestra vida. Te doy gracias y con gozo participamos de esta santa comunión, recordando que la sangre nos ha creado un vínculo de filiación. Somos hijos de Dios. Gracias te damos por eso, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú tienes una copa de vino, puedes compartirla, puedes participar tú y los que están en casa. Por favor, participemos. La palabra del Señor dice que cuando nosotros hacemos esto y lo hacemos de forma correcta, cosas se mueven desde la eternidad en dirección y a favor de nuestras vidas. Bendigo a Dios por tu vida. Bendigo a Dios por tu firme deseo de servir y honrar a Jesús. Bendigo a Dios por el fuego y la determinación en tu corazón de enfrentar también las cosas pequeñas y las malas motivaciones del corazón que no han hecho otra cosa que llevarnos cautivos y hacer que caigamos derrotados frente a los poderes del infierno. Oro por ti y terminamos. Padre, yo bendigo la iglesia, bendigo a los amigos y amigas que han escuchado o están escuchando este mensaje. Señor, yo te pido que tú les bendigas. No importa dónde estén, no importa lo que ellos hayan hecho, si lo han entendido y han removido de ellos el pecado, han pedido perdón a Dios y le han dejado a Jesús actuar en sus vidas, yo creo y sé que tú los has perdonado, que también son hijos de Dios y por cuanto tú los vas a bendecir. Señor Jesús, oro por los que han escuchado el mensaje. Levántalos, bendícelos, úsalos poderosamente en esta tierra, líbralos de todo mal. Frente a las pandemias y crisis mundiales, sabemos, creemos y confiamos que Dios guarda nuestra familia, Dios guarda nuestra casa, Dios guarda nuestras vidas y te damos gracias por eso. Señor Jesús, bendigo a tu pueblo, declarando sobre ellos el favor y la bendición de Dios. Gracias te doy, Padre, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Bendigo con paz a tu pueblo y declaro salud que viene del cielo sobre ellos en el nombre de Jesús. Gracias, oh Dios. Amén y amén. Recuerda lo que siempre decimos. Si este mensaje consideras que puede ser de bendición para alguien, acércalo, distribúyelo, cópialo y entrégalo sin ningún problema. Queremos saber de ti. Queremos conocer tu situación. Queremos que a través de un mensaje o a través del método que tú escojas
puedas comunicarte con nosotros. Si tienes un pedido de oración, vamos a estar orando a Dios por tu necesidad y creyendo que aún en tiempos de crisis, Dios sigue siendo Dios y Él tiene el poder para cambiar tu historia. Podemos dar cientos de testimonios de personas que en este tiempo están siendo sanadas, están siendo libertadas y están siendo promovidas por Dios. Por eso te aliento a que puedas creer. Jesús puede cambiar tu vida para siempre. Dios te bendiga enormemente y será hasta la próxima. Amén.